Bienvenido o bienvenida al podcast Marketing Surfers School, donde desde el capítulo 1 al 125 aprenderás a desarrollar una estrategia de marketing digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de nuestro podcast de Marketing Surfer. Nosotros somos Tulia y Ulises. Y en este capítulo vamos a hablar de lo que es el SEO, que es algo que seguramente lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? ¿Tú qué nos puedes contar, Tulia, acerca del SEO? Pues bueno, a ver, en temas de SEO se habla mucho de que hay que posicionarnos en Google y posicionamiento SEO y tal. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero es que el SEO es el posicionamiento orgánico en buscadores, que en España el principal es Google. Yo creo que podríamos empezar también por decirles, porque a lo mejor mucha gente no sabe de dónde viene la palabra SEO, ¿no? Que viene del Search Engine Optimization. Es decir, la búsqueda optimizada, que eso es lo primero que tenemos que entender, que es el SEO, es optimizar las búsquedas del punto de vista del usuario. Del usuario, exactamente. Y bueno, en términos de SEO se habla mucho de SEO on-page y off-page, pero muchas veces creo que no entendemos muy bien qué significan o cómo aplicarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, on-page pues tiene que ver con todo aquello que pasa dentro de nuestra página web y de qué tan optimizada está nuestra página web. Y off-page, como el nombre lo dice, pues se relaciona con todos aquellos factores externos a nuestra página web, pero que también pues nos ayudan o nos perjudican a la hora de posicionarnos, ¿no? Y por ejemplo, de la manera que nosotros podemos controlar dentro de nuestra página, ¿cómo podríamos hacer para realmente aumentar nuestro nivel de SEO dentro de nuestra página? ¿Qué acciones qué criterios crees que podríamos Yo vigilar? creo que a nivel on-page pues hay muchísimos factores técnicos y aquí pues yo creo que no vale la pena que nos metamos en demasiados detalles porque pues son muchas cosas técnicas, pero a grandes rasgos algunos de los factores más importantes que tenemos que cuidar, aunque hay muchos otros más, pues primero ver que nuestra página esté programada en un lenguaje de programación amigable y más si la hacemos, digamos, si hacemos una página más especializada y que la programamos desde cero, pues hay que cuidar eso, ¿no? Luego, el tiempo de carga, que es algo que vemos en muchísimos proyectos, especialmente en móvil, que tienen tiempos de carga muy bajos y eso pues es muy, muy importante. ¿Cuánto es un tiempo de carga óptimo? Porque yo creo que sería alrededor de un par de segundos, que sé que parece muy poco, pero al final pues ya de acuerdo a todos estos estándares digitales, pues sería lo más óptimo, ¿no? Y bueno, al final es muy importante cuidarlo, es algo que hemos visto que es algo simple, pero que descuidan muchísimas empresas. ¿Y cómo podremos corroborarlo? ¿Alguna a ver, herramienta? Hay una herramienta de Google que se llama PageSpeed Insights, creo, en donde pones el dominio y pues ahí solamente poniendo el dominio, pues ya te calcula la velocidad de carga y hasta te dice en qué rango estás, qué tienes que optimizar, etcétera. No es como algo simple de un vistazo. Eso háganlo con sus... Sí, sería interesante que lo hagan con sus proyectos para hacer la prueba. Luego, otro factor importante sería el tema de la antigüedad del dominio, ¿no? Que al final Google, si hay dos páginas que hablan de lo mismo, pues va a posicionar mejor a aquella que tiene más antigüedad porque supone que tiene más experiencia y bueno, que es, digamos, una empresa que ha perdurado más en el tiempo, ¿no? Otro aspecto que aquí, pues, las opiniones están como divididas es que pongas palabras clave dentro de tu dominio. Por ejemplo, aquí si quieres posicionar, no sé, tours en Valencia, eres una agencia de viajes que organiza tours en Valencia, pues el poner toursvalencia.com.es, pues bueno, te puede posicionar mejor. Aunque, pues eso Google está tratando como de eliminarlo poco a poco, ¿no? Porque no tiene mucho sentido y es una estrategia que se ha utilizado demasiado por algunas empresas y ya como que están cayendo en extremos, en ¿no? extremos, exacto. De ir generando dominios por cada tipo de servicio y localizados. Tours en Valencia, en Alboraya, tours en Valencia, no caigamos en exageraciones porque eso pues Google lo ve, ¿no? Obviamente. Y luego también hablando de dominios, pues el dominio, la terminación que elijamos, es decir, el .com, .es, lo que sea,
también puede ser importante a la hora de posicionarse. Si nos queremos posicionar a nivel local o a nivel nacional, pues un punto es puede funcionarnos mejor que un punto .com, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque Google cada vez se enfoca más a temas de geolocalización y de fomento a comercios, digamos, locales o regionales, ¿no? Luego, también otra cosa, pues las metaetiquetas que muchas veces se nos olvidan en todo el contenido que generamos en la página. ¿Qué son las metaetiquetas? Pues son unas etiquetas que les ponemos a las palabras y frases para decirle a Google, este es el título, de eso es lo que estoy hablando, esta es la descripción, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a veces generamos contenido muy bien hecho y decimos, mira, aquí está mi título bien bonito, sí, pero Google no lo lee solo así. Entonces, la metaetiqueta te ayuda a leer ese contenido, ¿no? Y bueno, también el tema de imágenes, de optimización de imágenes es muy importante. Y esto pues, lo pueden ver con la herramienta que había comentado Tulia hace ratito. Sí, o con SEMrush, por ejemplo. Ahí podremos ver cómo están nuestras imágenes, si están optimizadas para que cargue rápido. Aunque bueno, todo esto, y digo, al final hay muchísimas cuestiones técnicas en las que pues no nos queremos meter demasiado, pero es muy importante que tengamos una idea de lo que pasa y asesorarnos siempre de un profesional que sea experto en eso. Y bueno, y aquello que no está dentro de nuestra página, mencionabas el off-page. Sí, pues a ver, lo que pasa fuera de nuestra página, puede pasar fuera de nuestra página a nivel digital y luego también combinado con el tema offline, ¿no? El tema de autoridad de dominio es algo muy importante que también Google lo califica en función de muchísimos factores también. Otro tema muy importante y se habla mucho es el tema de link building y de enlaces, es decir, cuántos enlaces apuntan a tu web, si son follow o no follow. Hay que también tener cierto equilibrio para no caer en eso de enlazarnos todo tan perfectamente que cuando parece demasiado perfecto ya Google sabe que algo está mal. Antes no, porque no era una herramienta tan optimizada, ¿no? Pero poco a poco pues se va dando cuenta y va ajustando su algoritmo a la naturalidad de cómo hacemos negocios, ¿no? Luego también los enlaces que provienen de redes sociales no es que posicionen en sí, pero normalmente nos llevan tráfico más cualificado, de mayor calidad, que pasa más tiempo en nuestra página web y eso también tiene mucho que ver. Entonces, hay que tomar en cuenta todo el contexto digital y también el offline en el que nos movemos. Hemos hablado de cómo conseguir suscriptores, colaboradores en episodios anteriores. Si no lo han visto, pueden regresar. Y de todas maneras, creo que valdrá la pena hacer un episodio de cómo crear link building, de cómo generar sí, puede ser interesante porque es algo muy, muy importante, así que bueno, lo pensaremos para próximos capítulos. Pero bueno, a grandes rasgos, antes de que tengamos un capítulo tan especializado, pues algunos tips para generar estos enlaces, háganlo de forma natural, de forma que tenga sentido para tu negocio. Lo puedes hacer a través de comentarios, dejando comentarios a personas que sean referentes en tu sector y relacionándose, así como hacemos networking offline, pues así mismo también podemos hacer networking online, ¿no? Y luego también existen muchos directorios donde si nos damos de alta en directorios o con plataformas intermediarias, pues eso también nos ayuda. Pero no hay que caer en el error de hacerlo demasiado bien o demasiado perfecto, es decir, trazar toda nuestra estrategia para quedar bien con el algoritmo de Google, sino hacerlo de forma natural. Y bueno, pues cada vez resulta más complicado posicionarse en SEO, porque cada vez más gente está tratando de posicionar sus páginas, pero vamos a darle la entrada a Jaime y a Juan para que nos cuenten cómo podemos diferenciarnos de la competencia y cómo podemos posicionarnos mejor en SEO ante este nuevo etapa en la que vivimos. Muchas gracias, Ulises y Tulia, por otro excelente resumen. La verdad es que ya empezamos a coger una hoja de ruta en esta estrategia de marketing digital. Y, bueno, estamos hablando de SEO. Y ya sabéis que para el SEO pues hay que tener en cuenta el on-page y el off-page. Es decir, todo lo que podemos hacer dentro de la página y todo lo que podemos hacer fuera de la página. Hay diferentes tipos de SEO. Está el SEO White Hat, que es aquel que cubre todo lo que dice Google que tienes que hacer, es decir, seguimos todos los estándares de Google, pero claro, con eso pues al final hay que ser un poco pícaro y entonces pasamos a lo que llamamos Grey Hat, es decir, es ese, bueno, estas son las reglas de Google, pero las voy a interpretar un poquito a mi manera. Y luego está el Black Hat, que es ese
yo sé las reglas de Google, yo me arriesgo y decido que voy a valga la redundancia, que voy a arriesgarme y como sé que Google no es perfecto y no puede estar en todos lados, pues voy a saltarme un poco las normas. La verdad es que yo, en mi caso personal, nunca he hecho Black Hat, sí que en ocasiones he hecho Grey Hat y prácticamente siempre hago White Hat. Y de hecho, mi experiencia es que prácticamente yo no hago SEO, yo genero un contenido de calidad y genero unas relaciones online y offline muy buenas que me generan pues un buen tráfico, enlaces, pero todo de forma muy natural. Además, también en Marketing Surfers tenemos un equipo potente de programadores que hacen que todas nuestras páginas web pues cumplan con los estándares de SEO. Pero claro, aquí tenemos un problema, que aunque todo lo hagas bien, yo, por ejemplo, en mi caso, una de mis páginas web, eRevenue Masters, digamos que es la página web más antigua y como he creado muchos proyectos en los últimos años, pues al final no te da tiempo a atacar a todo y quizás es una de las páginas web que tengo más descuidadas, con peor tiempo de carga y demás. Con lo cual, aquí entono el mea culpa y el en casa de herrero cuchara de palo y aunque sí que intento mantener unos estándares en todas mis webs, pues muchas veces no puedes llegar a todo. Pero esta es mi experiencia. Juan, cuéntanos tu experiencia a nivel de SEO. Bueno, a ver, yo creo que siempre el SEO debes hacerlo bien. Es decir, hacer acciones Black Hat a la larga te van a traer problemas, esto está claro. Yo no lo recomendaría bajo ningún concepto, pero realmente una estrategia SEO cada vez es más complicado, sobre todo en ciertos sectores donde están muy masificados y si empiezas de cero, obviamente estás empezando la carrera con mucha distancia, pero no es imposible, ¿no? Para mí aquí algo muy importante, obviamente, que lo primero, que la web esté bien optimizada en torno a etiquetas, tiempos de carga, etcétera, pero luego trabajar en estrategias de contenidos donde estén muy dirigidas a posicionar por términos de la larga cola. Es decir, al final no se trata de escribir lo que te apetece, sino escribir lo que los usuarios demandan, ¿no? Entonces, hacer estudios de palabras clave muy profundos y a partir de ahí ir sacando esas pequeñas cadenas de búsqueda sobre las que puedes generar todos esos contenidos. Y obviamente paciencia, ¿no? Porque esto es algo que va a llevar tiempo, requiere de inversión. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Ulises, Tulia, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Juan. Y no se pierdan los siguientes episodios en los que vamos a seguir detallando más este tema. Muchas gracias. Un abrazo.